Claro. Carlos, ¿qué nos podrías decirnos con respecto a la importancia de la participación de la gente? ¿Qué podemos hacer? Es a veces entendible cuando hablamos con la gente, dicen, ya no queremos saber de los sismos. El recuento del 85 fue muy trágico, fue importante. Cualquier ser humano dice, alguna experiencia dolorosa, no me quiero acordar, mientras más pronto me olvide de ella mejor. En este caso, esa experiencia podemos evitarla, y eso requiere del conocimiento. La gente debe de conocer en dónde viven, aquí en particular en la Ciudad de México. Ya hablamos de suelos diferentes dentro de la Ciudad de México. La delegación Cuauhtémoc, la zona centro y otras zonas ahora también en el sur, que pertenecían a la zona del lago y que tienen un terreno muy blando, como lo mostró en la gráfica del doctor Krishna Singh. Vemos una amplificación más grande, o sea, el mismo sismo en Ciudad Universitaria es apenas sentido, el movimiento es muy lento y una duración muy corta. El mismo sismo a 20 kilómetros de distancia tiene un movimiento más severo y una duración más grande. Entonces tenemos que saber en dónde vivimos, el estado de la estructura que habitamos, y de esa manera tomar conciencia. Es diferente los planes de emergencia que debe tener la gente de la zona centro, deben de ser frecuentemente revisados comparados con los de las personas que habitamos o trabajamos en la zona sur. Claro, muchas gracias, Carlos, te agradezco. Krishna, yo quisiera preguntarte, ya hablamos de periodicidad. Digamos, podríamos hablar de que existen algunos indicadores, algo que nos dé un indicio, unas cuantas horas previas a que ocurra un terremoto o a la ocurrencia de un probable terremoto. Bueno, el panorama ahí parece bastante gris. La experiencia mundial indica que el asunto de predicción de temblores sigue siendo muy... pues no ha tenido éxito. Y esos países donde la densidad de los instrumentos tal vez 100 veces más grande que lo que tenemos nosotros, y hay cientos de veces más gente dedicada a este tipo de problemas. Y se ve que no se ven así precursores confiables antes del temblor que se puede usar como pronóstico de un temblor, ¿no? ¿Se les llama precursores? Precursores. Fenómenos que se ven antes podría ser sísmico, podría ser electromagnético, podría ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier campo que podemos observar. Pero no se ha visto una consistencia, ¿no? De hecho, el panorama sigue siendo muy gris, aún en el caso donde la gente ha hecho pruebas muy concretas. Han habido lugares donde la gente tenía mucha confianza de la periodicidad de los temblores, por lo tanto, decían, bueno, iba a temblar tal fecha, y resulta que no pasa esto. Entonces, este panorama sí es muy gris, sin embargo, como estaba mencionando Carlos, lo que sí sabemos que van a ocurrir los grandes temblores. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos contra esta cosa. Claro. Y esta cosa, quisiera mencionar, el tramo de Guerrero, por ejemplo, sabemos que puede ocurrir un temblor, y no ha ocurrido en los 20 años, porque esperábamos mucho antes del temblor de Michoacán. Sin embargo, el hecho de que sí es una brecha peligrosa, ha habido refuerzo de las escuelas. Y cuando sí ocurre el temblor, ya los niños podrían ser protegidos. Entonces yo creo que la idea de tener la idea de dónde tiembla, qué tan grande puede ser, y construir adecuadamente, es la solución. No contar con predicción a corto plazo. Y bueno, esto a mí me lleva a una pregunta quizá un poco como abogado del diablo, como se dice coloquialmente por ahí, Luis. Si no se pueden predecir los sismos, entonces, ¿para qué se hace la investigación? Bueno, en realidad acabo de mencionar hace rato algunas de las líneas de investigación que probablemente no tengan una aplicación práctica directa en cuestión de social. Sin embargo, ya el doctor Singh lo había mencionado al principio del programa. Ahora sabemos mucho más de cómo son las amplificaciones de las ondas sísmicas al llegar al Valle de México. Sabemos más acerca de su transmisión. Entonces, en estos 20 años, los ingenieros sísmicos han trabajado de una manera completamente sorprendente, al grado que ahora se puede saber ya del orden, dentro de una ciudad como la Ciudad de México, en detalle del orden de cuadras, calles mismas, cuáles son los espectros de respuesta del suelo en esos sitios, y se puede saber cuáles son los periodos fundamentales
de resonancia en algunos sitios de la Ciudad de México. Yo quisiera comentar una imagen que, si nos pueden poner aquí en pantalla. Antes de 1985 lo único que sabíamos era esto, es decir, que la zona del Pacífico mexicano era una zona sísmica y que a medida que nos internábamos hacia el interior del país, esa peligrosidad disminuía. Si pasamos a la siguiente imagen, podríamos mostrar también que antes de 1985 el código de construcción se mostraba en forma de un espectro plano prácticamente dentro de cierto rango de frecuencias para cualquier edificio. Después de 1985 tenemos lo que se va a ver en pantalla a continuación y que muestra espectros de respuesta a diferentes periodos. Hemos llegado al detalle de saber cómo se comportan distintos tipos de edificio al paso de las ondas sísmicas, como decía el doctor Singh, para cualquier tipo de sismo de diferente magnitud, cómo se van a comportar. Entonces, en realidad, esto es el aporte de la sismología dentro del ámbito social que nos va a permitir decir cuál es la utilidad de estas investigaciones. Muchas gracias, Luis. El tiempo se nos está yendo muy rápido, tenemos prácticamente 10 minutos más de programa. Muy interesante lo que han venido comentándonos los investigadores del Instituto de Geofísica. Yo quisiera preguntarte, Krishna, de manera puntual, con respecto al sistema de alerta sísmica instalado en la costa de Guerrero, ¿cuál es su estado actualmente? ¿Se ha perfeccionado, se ha ampliado? ¿Qué podrías decirnos brevemente al respecto? Bueno, la alerta fue instalada esperando el temblor en Guerrero. Entonces tiene 15 sensores, cubre una área muy chiquita, desde 300 kilómetros. Entonces si ocurre un temblor ahí, existe la posibilidad de la alerta. La ciudad es muy lejos de la costa, por lo tanto hay tiempo. Bueno, tiempo de 60 segundos. Entonces, el problema de la alerta, aunque es un medio tecnológico importantísimo, siguen siendo muchos problemas, aunque a la gente no sabe muy claramente. El problema básico es porque la cobertura de este sistema de alerta es muy limitada, solamente cubre una parte de Guerrero. Ahora se ha ampliado esta alerta en el estado de Oaxaca, entonces podría aumentar todavía la posibilidad de detección de temblores para Valle de México. Pero el problema básico sigue siendo que la cobertura de los sensores no es adecuada, no es suficiente, junto con la cosa de que el algoritmo de detección de los temblores parece que no es muy adecuado. Por ejemplo, esta gráfica, esta tabla muestra un análisis de funcionamiento de alerta. Aquí, en los últimos 13, 14 años, fueron dados 46 alertas restringidas, quiere decir que la magnitud asignada para estos eventos fue entre 5 y 6. En realidad, solamente 15 de estos eventos cumplieron con el requisito. Entonces, solamente 15 de los 46, para ellos sí la alerta fue exitosa, por el resto falló la alerta. Entonces, si vemos otra vez esta tabla, la alerta pública, por ejemplo, que es más importante, fueron dadas 11 veces. De estos 11, solamente 3 cumplían con el requisito. Entonces el resto sí fue una falla. De tal manera que la alerta como está llena de posibilidad de fallas, y eso es preocupante. La única respuesta de arreglar este asunto es aumentar el número de sensores otra vez y reevaluar el algoritmo que detecta los temblores. Claro. Solamente así puede funcionar esta cosa. Muchas gracias, Krishna. Para ti mismo,